Como habíamos anticipado en la introducción, estamos con Claudio Bargach, el coordinador nacional de la red Ser Fiscal, una red que es muy reconocida nacional e internacionalmente, que inclusive el Papa Francisco los ha recibido, ha valorado muchísimo su trabajo. Pero antes de entrar en el reportaje a Claudio, que va a ser muy interesante y tiene que ver con transparencia electoral, con episodios que ocurrieron durante las pasos de irregularidades. Bueno, quiero primero felicitar a la Universidad Abierta Interamericana por darnos el espacio Conexión Abierta y mandarles mi pésame porque el sábado han perdido 3-0 con Atlanta en Villa Crespo, la Güey Urquiza. Bueno, otra vez será. Pero bueno, lo quiero mucho el equipo ese de Villa Lynch, donde me crié en la infancia. Bueno, acá estamos con Claudio. En la semana previa se habló mucho de la posibilidad de fraude, de robo de boletas, de irregularidades, partidos que se acusaban recíprocamente. En el día de ayer el candidato a gobernador por una, Felipe Solá, denunció, inclusive lo llevó hoy a la justicia, el robo de 192.000 votos en la provincia de Buenos Aires. Hubo más de 1.000 denuncias que se efectuaron, digamos, durante el mismo día de las elecciones. ¿Cuál es el panorama, digamos, en el que se desarrollaron las elecciones desde el punto de vista de la transparencia? Bueno, ¿qué tal? Buenos días. El panorama en general es que el sistema eleccionario argentino, a nuestro entender, es obsoleto, con lo cual no tiene que sorprendernos, si bien no debemos perder la capacidad de sorpresa, este tipo de cuestiones. ¿Y por qué es obsoleto? Porque es un sistema electoral pensado para dos grandes fuerzas políticas nacionales que cubrían todo el territorio, cosa que desde el 2001, a nuestro entender, desde el radicalismo y después de todo este periodo, hasta desde el peronismo, diríamos, no existen como tal. ¿Quién representa hoy el peronismo? Massa de la Sota, lo representa Scioli con Cristina, lo representa el Momo Venegas, lo representa Rodríguez A. Y en el caso del radicalismo, si bien están integrados, tienen distintas opciones y distintas alianzas. Eso seguido con la pérdida de valor de los partidos políticos y de la fortaleza de los partidos políticos como tal, donde en una democracia es un verdadero pilar, con lo cual hoy pasa a tener más valor las personas y las personalidades que las fuerzas políticas como tal. A partir de ese momento empieza a deteriorarse el control que había en el ámbito eleccionario, con lo cual aquellas fuerzas que no tienen ni poder de un municipio, una gobernación o a nivel nacional, tienen debilidad a la hora de fiscalizar una elección. Y el tercer punto, que desde nuestro punto de vista es obsoleto, valga la redundancia, es que es una mirada para los partidos políticos y quién gana o quién pierde como candidato. No tiene una mirada hacia el ciudadano que con tranquilidad tiene que ir a votar la opción que los candidatos le propongan y la mejor opción para que él pueda elegir. Por eso nosotros lo que planteamos es, así como ya está claramente sentado que la corrupción mata, la falta de transparencia electoral para nosotros es corrupción de origen, porque seguramente se terminan consagrando algunos candidatos, algunos legisladores, diputados, intendentes y demás, que la verdad que la voluntad popular a lo mejor no quería marcar ese camino, ¿no? Y concretamente, episodios de irregularidades durante las últimas pasos. ¿Qué es lo que ustedes registraron? Mira, hay tres grandes momentos en el día de la elección. El primer momento es cuando se abren las urnas, ahí tienen que estar los presidentes de mesa. Tenemos dificultades con la capacitación de los presidentes de mesa y con la defección de los presidentes de mesa a la hora de hacerse cargo. Por ejemplo, para darte algún dato concreto, en Mendoza, en la elección provincial, 1.500 ciudadanos, cerca de un 20 y pico, 25%, se excusaron de ser presidente de mesa. Y seguramente, todavía no está el dato que la Cámara Nacional Electoral va a colgar, pero seguramente en provincia de Buenos Aires ese fue uno de los principales problemas. ¿Quién ocupa el lugar de ese presidente de mesa, de esa autoridad de mesa, si no hay algún suplente en la escuela? El primer elector, que a veces es algún puntero o algún cercano a algún puntero que lo hacen poner en esa ubicación para tener un juez que ya tiene la data de que el presidente de mesa no va a estar. Claro. Es más, en algunos casos tenemos informaciones de presidente de mesa a los que le dicen, le acercan el certificado médico
para que oficial, para que esté no cubierto, y le pagan el día de la votación o lo que ganan como presidente. Para que no vaya. Ese es el primer gran momento donde hay dificultades ciertas. El segundo gran momento donde hay dificultades ciertas es a lo largo de toda la elección, donde la falta de boleta, algunas no llegan en el correo, otras te las cargan sobre todo a nivel municipal. A lo mejor vos sos candidato de Chascomús y termina tu boleta como candidato intendente en Bahía Blanca, etcétera. Claro. Y el robo sistemático de boletas y el faltante de boletas, donde, como son boletas de colores, ahora el Estado te paga o te cubre un padrón y medio, donde generalmente, anteriormente, para estar cubiertos en la militancia de la boleta, el puerta a puerta, la mesa, la reposición el día de la elección, tenés que calcular 3 padrones. Sí. Los partidos a veces no tienen plata para cubrir eso. Con lo cual, si hay un robo sistemático de boleta, queda corto en el momento de la reposición, y sobre todo si no tenés fiscales como para producir ese hecho. Y el tercer momento, que para nosotros es, porque todo esto es hasta contrabando hormiga, te diría, pero el momento donde las hormigas se toman y los elefantes pasan, es en la confección del telegrama, o sea, la confección de la planilla. Vos sabés que al final tiene que haber un recuento de votos, eso lo hace el presidente de mesa y su asistente, eventualmente si lo tuviera, los fiscales no pueden tocar esto, y se hace una planilla que es una planilla testigo que se llevan los fiscales, firmado por el presidente de mesa y por todos los fiscales. Y de ahí se emite un telegrama que el correo traslada para hacer la carga de datos. En este momento es el gran escándalo que aparece, donde aparece en algunos lugares 0 votos, 0 votos, 0 votos, en otros aparece 115% de votantes para un candidato y demás. Por 2 o 3 motivos: mala confección de los telegramas, de las planillas. El segundo elemento es ilegible, o sea, no se puede leer verdaderamente. Y el tercer elemento es, en algún momento de ese traslado, hay algún cambio en el telegrama, se hace una firma, se la trucha y se hace una nueva planilla, etcétera, etcétera. Y con respecto a este aspecto, al recuento que se realiza de manera poco transparente, ¿de qué zonas se recibieron mayor cantidad de denuncias? Y conurbano, noreste argentino, NOA, y interior de algunas provincias como Misiones, por ejemplo, como Formosa, por ejemplo, el tema tradicional que conocemos de los paraguayos que pasan el día de la elección, ¿no? Una asociación que ahora fue desplazado el titular de la asociación, entre otras cosas por este tipo de cuestiones, que era AMRO, la Asociación de Médicos de la República Argentina, quien en Formosa hizo la denuncia que la tomó la Cámara Nacional Electoral, de 10.000 paraguayos que pasaban el día de elección por Alberdi a Formosa para votar. Paraguayos que tenían planes, paraguayos que tenían documentación argentina, con lo cual es bastante difícil para la justicia determinar eso. Igual hay, creo que 50 procesados porque estaban también empadronados en Paraguay. Bueno, toda una situación para seguir, pero de bastante complejidad. ¿Cuáles eran las fuerzas políticas de donde se registraba mayor cantidad de denuncias de robo de boletas? Fundamentalmente Cambiemos. Fundamentalmente Cambiemos, pero era generalizado, ¿no? Había, por supuesto, las fuerzas más pequeñas, digamos, también tenían esa situación y algunas dificultades al respecto. Te diría que es generalizado. También recibimos denuncias de falta de boleta de Julián Domínguez, por ejemplo, ¿no? El día de la elección, en zona norte de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, ¿no? Pero básicamente el tema es plantean de Cambiemos. Otra pregunta. En el 2013 hubo, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, una cantidad de gente que se interesó de participar como fiscal más allá de su preferencia partidaria. ¿Esto se volvió a repetir en el 2015 o fue mucho menor? Nosotros tuvimos en el 2013 a nivel nacional 45.000 inscriptos, porque apuntamos y nos focalizamos básicamente en aquellos ciudadanos que habían marchado, que habían expresado bronca, temor, venía la etcétera, etcétera. Con lo cual tuvo alto impacto. Y bastante participación. Merma que hubo después de las PASO en octubre, coincidente con que el triunfo de Massa y demás en provincia de Buenos Aires y demás, marcaba que eso no iba a ser posible. La verdad que en esta elección
las marchas ciudadanas bajaron mucho el desarrollo y también los partidos políticos han tenido un mayor desarrollo, una mayor conciencia de este tema. Con lo cual, nuevos en este periodo tuvimos 5.000 anotados, lo cual es bastante menor, por cierto, sí, pero nuevos, ¿no? Los viejos, entre comillas, ya fueron derivados por los partidos políticos, con lo cual les pedimos, seguimos trabajando con ellos. Seguramente los fidelizaron, los llamaron y demás. Ahora, después de esto que pasó el domingo, en 3 días tuvimos 2.000 nuevos anotados. Es decir, parecería que puede haber un resurgir en relación a octubre, porque la gente, digamos, tomamos conciencia como a los golpes, digamos, es decir, nos damos cuenta que esto es un bache muy importante, la gente reacciona. Parece que está todo lo solucionado y que todo lo resuelvan, la gente se afloja, ¿no? ¿Influyó en algo la inundación en mecanismos para fraude en los colegios de la zona donde estaban inundadas? No tenemos un dato cierto al respecto, porque hubo que modificar todos los lugares de votación en ese sentido, así que no te sabríamos decir. Y si vos tuvieras que... En este momento creo que hay 3 sistemas, o sea que tuvimos en las últimas pasos la boleta larga, tuvimos también la boleta única en Santa Fe, tenemos la boleta electrónica. De todo esto, la red que integran ustedes, ¿cuál les parece que es la más transparente o alguna otra fórmula? ¿Cuál sería la forma de evitar este tipo de fraudes? Mira, dos consideraciones al respecto. Nosotros creemos que tiene que haber una gran reforma electoral integral. Estamos trabajando sobre eso. Si Dios quiere, en septiembre, principio de octubre, vamos a presentar un libro con autores realmente de notas provenientes de distintas experiencias intelectuales y políticas, porque como política de Estado tienen que estar todos los representantes participando, debido a que entendemos que a partir de diciembre quien gane la constitución de un parlamento va a ser más equilibrado y van a tener que haber un consenso y un diálogo, con lo cual nosotros pensamos que el año que viene, que no es un año electoral, se tienen que sentar las fuerzas políticas y definir esto no va más, tenemos que hacer algún cambio, sobre todo con una mirada ciudadana. En ese sentido, la Argentina está pensando, y los distintos lugares están pensando diversos problemas. Este problema, Salta y Capital Federal tuvo voto electrónico, en Neuquén y en San Luis Capital va a haber voto electrónico ahora con la elección a intendente. Estábamos viendo recién que Bariloche tiene boleta única, Santa Fe tiene boleta única, diferente al sistema de Córdoba, que también tiene boleta única. El gran marco de referencia de todo esto es que haya confianza en el país, en su dirigencia, en la organización electoral. Es decir, vos podés tener un sistema como este, que si hay confianza, que la cultura es de respeto al otro, no tendría que haber dificultades. La boleta única electrónica es un sistema más rápido, pero también la desconfianza genera 2 cuestiones desde nuestra perspectiva. La primera es el no poder integrar cómo se confecciona ese material, porque es propiedad intelectual de quien lo hace, entonces la justicia no puede acceder, con lo cual es algo oculto y por ende privatizada. Claro, y por ende desconfiable. Y por otro lado, la privatización de las elecciones, es decir, vos le das la organización electoral en un elemento tan sensible como puede ser la organización, el voto, el pase de datos a una empresa privada. En este sentido, Brasil tiene un sistema donde el Estado participa de eso. Nosotros nos parece que en esta perspectiva la boleta única es el mejor sistema, porque es un sistema intermedio, cambia lo conocido de papel, como la lista sábana, y permite que uno pueda visualizar en papel, en un dato concreto, todos los posibles votantes. Por eso, como red, estamos trabajando contrarreloj para que en octubre se pueda ver la posibilidad de que haya boleta única. Estamos trabajando contrarreloj porque es un tema controvertido, pero ¿y por qué? ¿En qué nos apoyamos? Que en Argentina ya hay boleta única de papel. En las cárceles como en los consulados se vota con boleta única, con lo cual, tomándonos de ese elemento, pensamos que es posible generalizarlo o complementarlo al sistema de votación actual, de tal manera que rompamos el principal esquema de denuncia a la gente. De los 3.000 y pico de denuncias que tuvimos el día de
de la elección, más todo lo que apareció en la prensa, en las redes y demás, el 74% era quise votar a alguien, no había boletas, falta boletas de nuestro candidato. ¿Cómo se resuelve esto, Claudio? Digo, replicándolo a las cárceles de consulado para todo el país. ¿Cómo se puede lograr? Mira, tiene que haber una ley del Parlamento, pero a veces se saca la celebración del pastelito en una semana o el convenio con Irán rápidamente, pensamos que esto es de necesidad pública, puede ser un decreto de necesidad y urgencia también y que la Cámara Electoral haga una acordada, o sea, hay mecanismos institucionales que si la política decide privilegiar al ciudadano y privilegiar esta cuestión, debería ser posible que esto pueda ocurrir, ¿no? Sí, sí. Y la red fiscal, para entender bien, ¿cómo nace y cómo se integra? La red fiscal es una red ciudadana, voluntaria, sí, no partidaria, pero sí que toma esta cuestión como una política de Estado. Surge en el 2007, como soy fiscal, en realidad en el 2007, a las 18 horas del domingo de la elección, 12 representantes de candidatos presidenciales se presentaron en la Cámara Electoral diciendo hubo fraude. López Murphy, Carrió, Pino Solana, el Partido Obrero, Sovich, etcétera, etcétera, etcétera. La Cámara dijo, bueno, pero está muy bien, pero hay que hacer denuncias, porque si nosotros no tenemos elemento de denuncia concreto, es imposible. A partir de allí se vio la necesidad de trabajar en alguna cuestión y esta mirada ciudadana, digamos, los partidos políticos están en esta crisis que les narraba, no llegaban con los fiscales, no llegaban con una estructura, estaban divididos en distintos grupos, partidos que habían emigrado, candidaturas y demás. Entonces, varios ciudadanos y algunas ONGs empezamos a integrarnos para ver de qué manera podíamos colaborar. En el 2008, con la crisis del campo, la gente del campo entiende que tiene que involucrarse en política, se da cuenta que esto de que yo no me meto en política, hago mi trabajo, no tiene ningún sentido ni criterio, porque la política, te guste o no, te cruza tu vida de todos los días con las decisiones que se vayan tomando. Con lo cual en el 2009 hay una gran participación, casi 15.000 fiscales voluntarios, ayuda a que de Narváez hace una publicidad al respecto que tiene mucho impacto, dirigida al público joven. En el 2011 los partidos políticos bajan los brazos, digamos, el planteo era la elección ya está puesta, ganó Cristina, no entendieron el sistema de las PASO, que debutaba para una elección presidencial. Nosotros seguimos bregando con esa tarea y, como decía hace un ratito, con las marchas ciudadanas y demás, vimos una oportunidad de que ciudadanos cambien la bronca o marchar y volver a su casa con la frustración de que no pasa nada, en una actitud positiva, y en ese sentido, bueno, estamos trabajando. Nosotros trabajamos no solo en la búsqueda de fiscales o ciudadanos que fiscalicen, sino nos parece la tarea de capacitación, es una tarea importante, la divulgación de lo que pensamos que debe ser, la investigación de estas cuestiones y la comunicación en este sentido. Fíjense que nos decían no puede existir ser fiscal porque esta norma electoral argentina indica que quienes designan fiscales electorales son los partidos políticos. En el 2003 hicimos acuerdo con 10 fuerzas políticas nacionales, a lo cual el ciudadano ingresa en nuestra página web, serfiscal.org, se inscribe y él elige por qué partido político de los que están en la nómina puede ser elegido. Nosotros no nos metemos en el medio justamente por una cuestión de transparencia. Sí. Lo que acepta ese partido es que ese fiscal se pone esa camiseta, pero no para fiscalizar por el partido, sino para el conjunto de la elección. Claro. Exactamente. En la década del 30, que estaba generalizado el fraude electoral, había hechos de violencia en los cuales incluso intervenían grupos de choque o las fuerzas de seguridad. Fue en la década del 40 necesidad de que intervinieran las Fuerzas Armadas para custodiar el comicio, que fue la elección del año 45 que llevó a Perón al gobierno. En estas elecciones, ¿se advirtieron hechos de violencia de estas características o hubo alguna intervención de las fuerzas de seguridad tendientes a alterar el resultado del comicio? Mira, no hay un indicativo mayor. En general las fuerzas de seguridad asisten a las autoridades de mesa.
Lo que pasa es que tienen un rol importante en el traslado de las urnas, por ejemplo. Vos sabés que el comando del ejército es el comando operacional de toda esta cuestión, y bueno, eso a veces genera algún tipo de interrogante porque, digamos, quien hasta hace poco era el jefe del ejército era un militante nacional y popular, digamos, ¿no? Entonces, jugar de esa manera es bastante complicado, digamos, pero no ha habido mayores hechos de violencia, gracias a Dios, denunciados y demás. Por supuesto hay una violencia que es más simbólica, cuando alguien en el conurbano se pone como el jefe de la escuela y no te deja actuar, por ejemplo, o cuando te roban boletas, por ejemplo, pero no ha habido violencia, digamos, que inclusive nosotros podíamos prever en algunas internas de algunos partidos o en algunas internas contra externas que terminen a los tiros. No ha habido, pero debemos decir algo, que ahora en octubre viene el partido por los porotos, digamos, ¿no? Las PASO es el 1,5% que casi todos tenían asegurado, y después quién se posicionaba en una gran encuesta. El partido por los porotos de verdad viene ahora, salvo lo que fue Aníbal con y ahí la situación, ¿no?, puede cambiar. Bueno, nosotros antes de octubre nos comprometemos a convocarte y a charlar extensamente sobre este tema y los recaudos que tiene que tomar la ciudadanía ante la elección. Te agradecemos mucho por el trabajo que estás haciendo, por el trabajo que hace toda la red Ser Fiscal, y bueno, nos veremos seguramente pronto. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Los viejos